Buenos días, hermanos, tomen asiento, por favor. Gracias a Dios por este tiempo de alabanza. La semana pasada empezamos una serie, una nueva serie, como cada cierto tiempo lo hacemos como iglesia, y esta vez es una iglesia de influencia. Es decir, queremos revisar o mirar cómo iglesia, cómo podemos afectar más allá de nuestras fronteras. Tuvo Ken Katayama la semana pasada, un pastor invitado, y él nos habló de necesidades múltiples fuera de estas fronteras. Entonces yo me preguntaba en estos días, cuando tenía que enfocar el tema, ¿cómo consigue la sociedad, nuestra sociedad? Y ahora vamos a hablar de Lima, Perú. ¿Cómo consigue nuestra sociedad que se produzcan cambios reales, profundos, sustanciales, importantes en medio de nosotros? ¿Se han puesto a pensar cómo consigue nuestra sociedad cambios? Tal vez lo primero podría ser es presentando necesidades notorias, abiertas, ¿no? Por ejemplo, ya los medios de comunicación nos han hablado de la tremenda inseguridad que vive el país, la ansiedad, el miedo, la extorsión, la delincuencia que nos está envolviendo. Y todo eso está creando una presión para que se establezcan nuevas formas, nuevas estructuras, nuevas leyes. Porque esa es la segunda manera. Primero, comunicando las necesidades notorias que tiene el país, la ciudad, la comunidad. Y luego estableciendo normas, leyes, estructuras y formas que ayuden a suplir esas necesidades. Pero cuando no funcionan esas cosas, ¿qué pasa? Pasa lo que estamos viendo en nuestro medio, ¿no? Que empiezan a haber motines, huelgas, manifestaciones sociales y todo tipo de reclamos, ¿no? Todo tipo de formas y reclamos, ¿no? Hemos estado siendo testigos de los transportistas, cómo han hecho una huelga y una huelga más y amenazan una huelga más y obviamente nos tienen al vilo de lo que va a pasar. Ahora, esa es la manera como nuestra sociedad, nuestras sociedades producen y generan cambio. Pero la pregunta inmediata es, ¿cómo la iglesia puede producir cambios en la sociedad? ¿Te has puesto a pensar? Estamos hablando de una iglesia influyente, una iglesia que influye. ¿Cómo va a producir cambios? La iglesia no hace leyes. Las leyes no funcionan. La iglesia no tiene la estructura de hacer leyes ni la debe tener tampoco. No es que la quiera tener, no debe tenerla. La iglesia tiene una función espiritual, no tiene una función legislativa. Para eso hay todo un orden legislativo y social establecido para eso. La iglesia tampoco hace canales noticiosos para promover y motivar las necesidades notorias de la comunidad. Y mucho menos la iglesia hace marchas y huelgas, ¿no? Imagínense, paro de transportistas y salen los hermanos de la Alianza Cristiana Misionera con sus carteles, paro. No tiene sentido, no funciona así. No son las maneras como la iglesia produce cambios, cómo la iglesia influye a su sociedad. Y entonces la pregunta todavía queda flotando en el aire. ¿Cómo podemos, como iglesia, tú, yo, cada uno de nosotros, afectar e influir a nuestra sociedad? Yo quisiera que en esta mañana, brevemente, en el tiempo que nos queda, podamos examinar 3 maneras sencillas en las cuales tú, yo, nosotros, como iglesia, podamos influir a nuestra sociedad. Primero a la que tenemos inmediatamente cerca, luego a nuestra ciudad, a nuestro país, y como lo hacemos incluso más allá de nuestras fronteras. Pero ¿qué tal si oramos? Le pedimos que sea Dios quien nos hable. ¿Les parece? Señor, estamos aquí con nuestra cabeza inclinada, queriendo que seas tú, por tu Espíritu y tu palabra, que a través de ella, ese testimonio vivo, hable a nuestros corazones y nos permita, Señor, ser afectados y cambiados lo suficiente para poder afectar la sociedad donde tú nos has puesto. Señor, háblanos, Dios, esperamos tu voz en el nombre de Jesús. Amén. Amén.
En Mateo capítulo 5, versículos 13 y 14, el Sermón del Monte, Jesús plantea la primera manera como nosotros podemos ser de influencia a nuestra sociedad. Mateo capítulo 5, versículo 13, 14, 15, dice Jesús: ustedes son la sal de la tierra. Mira lo que está diciendo claramente. Le está diciendo ahí a todos los discípulos, seguidores de él, y a los judíos que les escuchaban: ustedes son la sal de la tierra. Pero si la sal se ha vuelto insípida, ¿con qué se hará salada otra vez? O sea, ¿para qué va a servir si la sal no sirve? Más abajo, unos versículos más abajo, les dice en el versículo 14: ustedes son la luz del mundo. Una ciudad situada sobre un monte, un lugar alto, no se puede ocultar. La iglesia tiene un lugar público. Y Dios nos ha puesto en primer lugar siendo luz y sal para este mundo. Y esa es la primera manera como la iglesia influencia en la sociedad. Ahora, pero eso suena bastante general, ¿no? ¿No les parece? Suena un tanto etéreo. Somos luz y sal, claro, somos luz y sal. Y como luz iluminamos y como sal evitamos la corrupción. La iglesia ha crecido y vale la pena mencionarlo. El año 78, cuando yo me entregué a Cristo, éramos menos del 2% de porcentaje de creyentes en el Perú. Menos del 2%. Han pasado muchos años, ya ustedes saquen su cuenta. Pero ahora somos cerca del 18% de porcentaje de creyentes en el Perú. El año 78 no teníamos el problema de corrupción en el país. No vamos a decir que no había, pero tal vez no era tan notorio como lo es ahora. Hoy día tenemos un problema serio en el país que está carcomiendo nuestra nación, que es la corrupción. Y hemos crecido en número, hemos crecido en masa, hemos crecido en iglesia, pero tal vez no hemos crecido en influencia. Ahora, ¿qué significa entonces para nosotros ser luz y sal en este mundo? ¿Qué debe significar para ti y para mí ser luz y sal en nuestra comunidad y en esta sociedad? En primer lugar, significa hacer discípulos. Hace más o menos 8 o 9 años estamos nosotros diciendo: somos discípulos. ¿Qué más decimos? Llamados a ser discípulos, ¿no? Y lo hemos dicho, lo hemos predicado, lo hemos enseñado, lo hemos tomado como una misión, es nuestro eslogan, lo tenemos prácticamente grabado en nuestra mente. Pero yo me haría la pregunta: ¿tú tienes un discípulo acá en la iglesia? ¿Estás discipulando a alguien? ¿Estás generando a alguien a quien le enseñas el evangelio? Mateo 28 dice: vayan y hagan discípulos a todas las naciones. Y claro, eso suena bonito, irme al extremo del mundo a hacer discípulos. Pero si yo no hago discípulos ni en mi casa, ni a mi familia, ni a mis amigos, ¿cómo voy a irme al otro lado del mundo a hacerlo? Un discípulo es un seguidor de Cristo. Uno que aprende a seguir y amar a Cristo y que necesita que tú y yo le enseñemos a amar a Cristo. Y ese es el método que Dios usa para influenciar a otras personas. Son personas como tú y como yo, que son transformadas por Dios y por el Espíritu Santo, que empiezan a afectar a otras personas para que otras personas afectadas y cambiadas por el Espíritu Santo ayuden a compartir a otros, y así la cadena continúa. La iglesia no hace leyes, la iglesia no hace marchas, la iglesia no hace noticieros. La iglesia predica el evangelio. La iglesia anuncia el testimonio de lo que Cristo ha hecho en las vidas cambiadas de hombres y mujeres que son transformados por el evangelio. ¿Y sabes qué significa eso? Que si Dios no cambia tu vida, posiblemente no va a cambiar tu comunidad, no va a cambiar tu familia, no va a cambiar tu sociedad. Y tal vez tú me vas a decir: pero pastor, yo vengo todos los domingos a la iglesia. Me parece muy bien. Y déjame decirte que te felicito porque haces el esfuerzo de venir todos los domingos a la iglesia. Pero Dios está cambiando tu vida, tu carácter, tus palabras, tus pensamientos, tus anhelos más profundos,
tu motivo, razón, propósito por el cual vives está siendo afectado por Dios. Dios quiere generar nuevos individuos. Efesios capítulo 4, versículo 28, Pablo está contando lo que pasa en la vida de un hombre que se acerca a Cristo. Y dice, el que robaba, ya no robe más, dice. La esencia del evangelio. El hombre antes robaba, pero ahora no roba más, sino más bien trabaja con sus manos para compartir lo que Dios le da. Ahora tú me dirás, pastor, yo no robo. Ya no hablemos de robo, hablemos de mentira, hablemos de hipocresía, hablemos de engaño. Y eso es lo que está queriendo decir Pablo. Pablo lo que está diciendo no está hablando solamente de ladrones, está hablando del cambio que significa ser un creyente verdadero y genuino, porque ese cambio es el que va a afectar la comunidad. En Hechos capítulo 11, la iglesia de Antioquía, donde Bernabé lleva a Pablo a predicar el evangelio y están un año enseñando el evangelio, ahí sucede una señal y un milagro maravilloso. Recién a ese grupo, esa comunidad de creyentes, se les llama cristianos. ¿Por qué? Porque tenían la imagen de Cristo, porque no es que llevaban una imagen, tampoco, ojo, no estamos hablando de eso, porque se presentaban como si fueran pequeños Cristos, porque anhelaban ser como era Cristo. Y eso es el cambio, generando nuevos hombres, generando nuevas familias, generando nuevas personas para una sociedad diferente. ¿Sabes qué? Esa es la manera en que somos luz y sal en este mundo. Esa es la manera más clara y notoria en que tú y yo, como sociedad, como comunidad, como iglesia, podemos afectar a los demás, porque podemos recién ser luz y sal, cambiando y afectando una vida. La iglesia va a ser de influencia en su sociedad por medio de cada uno de nosotros, tú y yo. Nuestra sociedad va a cambiar, va a ser diferente conforme tú y yo seamos diferentes, conforme Dios cambie tu vida, cambie mi vida, cambie mi forma de pensar, mis valores, mis anhelos, conforme yo dejo de pensar en mí mismo y empiezo a pensar en lo que Dios quiere para mí. Así sucedió con la primera iglesia y lo vamos a ir viendo ahora en Hechos. Y así sucedió como un pequeño grupo de judíos que conocieron el amor de Cristo alcanzaron a todo el imperio romano y nos dejaron la herencia del cristianismo que hasta el día de hoy tenemos en nuestras manos. Pero ¿sabes cuál es el gran problema? Es que nos conformamos con la estructura religiosa. Creemos que venir a un culto es suficiente. Creemos que tener una buena Biblia basta. Creemos que dar una ofrenda o un diezmo está bien. Y nos olvidamos que Dios no quiere eso. Dios quiere tu vida, tu corazón. Dios quiere que tú y yo, que cada uno de nosotros seamos diferentes para cambiar este mundo y esta sociedad. Entonces, en primer lugar, este mundo y esta sociedad va a cambiar cuando nosotros seamos luz y sal en este mundo. Cuando nuestras vidas, tu vida y mi vida, exprese que somos verdaderamente discípulos de Jesús. Cuando seamos un hombre nuevo, diferente, que ame a su esposa, que sea honesto, honrado, que trabaje, que se esfuerce. Cuando seamos una familia diferente, seas un padre que ama a su familia, que la cuide y que la valore. Permítame avanzar a una segunda manera. Hechos capítulo 2. Libro de Hechos capítulo 2, versículo 43, 44 en adelante. Hechos capítulo 2, versículo 43 en adelante. La segunda manera, ya no solamente siendo luz y sal, sino dando fruto. Mira qué interesante. Mira, permíteme leer lo que está pasando acá en el versículo 43. Dice, sobrevino temor a toda persona, y muchos prodigios y señales se hacían por los apóstoles. Todos los que habían creído estaban juntos y tenían todas las cosas en común.
Vendían todas sus propiedades y sus bienes y los compartían con todos según la necesidad de cada uno. Y día tras día continuaban unánimes en el templo y partiendo el pan en los hogares. Comían juntos con alegría, sencillez de corazón, alabando a Dios y hallando favor con todo el pueblo. Y el Señor añadía cada día al número de ellos que los que iban a ser salvos. Mira qué interesante, ¿qué está pasando acá? Esta es la primera iglesia. Esta es la primera iglesia que nace. Es la primera predicación. Pedro predica capítulo 2, la primera conversión, el primer grupo de creyentes que se convierte, que no era un grupo pequeño, eran 3,000 personas que se han convertido. Mira que hay dos características que tienen estas personas. En primer lugar, dice el versículo 44, y también lo repite el versículo 46, estaban juntos en unidad. Dice que sobrevino temor, maravillas eran hechas y todos los que habían creído estaban juntos y tenían en común todas las cosas. Eran hermanos, estaban juntos. Buscaban maneras, momentos, formas de conocerse, de compartir. Incluso dice el detalle que incluso perseveraban en el templo partiendo el pan entre las casas y compartían, disfrutaban de esa unidad. La iglesia en ese momento se veía como una familia, se veía como una gran percepción de una familia espiritual. Lamentablemente hoy día hemos perdido un poco de eso. Por temas estratégicos y organizativos estamos divididos en ministerios, matrimonios, jóvenes, adolescentes, mujeres, varones. Y bueno, es una estrategia. Pero hermano, todos somos iglesia. Todos somos parte de una misma familia espiritual. Y el llamado es que todos mantengamos ese mismo espíritu de unidad, sin competencias, sin anhelos propios e individuales. Los varones se van de retiro, hay que apoyarlos que se vayan de retiro. Los matrimonios se han ido de retiro hace unos meses, todo el mundo apoyó a los matrimonios. Los jóvenes hacen un evento, todos los apoyamos porque somos una iglesia, somos una familia, vivimos bajo una estructura y sabemos y entendemos que somos una familia espiritual. Esa es la primera característica, estaban unidos. Pero había una segunda característica que se veía acá. Miren el versículo 45. Dice, y vendían todas sus propiedades y sus bienes y los compartían con todos según la necesidad de cada uno. Entonces ustedes van a decir, ya el pastor se puso complicado. Ahora no va a pedir plata. A ver, hermanos anfitriones, saquen los platos de ofrenda, queremos ver billeteras. Hermanos, Dios no necesita dinero. Déjame decirte que Dios es dueño de todo. Pero el espíritu que había en esa iglesia, ¿sabes cuál era? Un espíritu de generosidad. Era ese espíritu de dar, de darse. ¿Y sabes lo que Dios quiere? Dios no quiere tu dinero. Dios quiere tu corazón. Dios no quiere que tú des diezmos y cantidades de dinero. Dios quiere que primero des tu alma, tu corazón a Él, que te entregues plenamente a Él, que te conviertas tú y también todos tus bienes. Y eso es difícil, porque es más fácil venir a la iglesia, cantar, aplaudir, decir gloria a Dios y aleluya, pero con mi dinero no te metas, ¿no? Con mis cosas no te toques, con mi casa, con mi carro, ¿no? Con mi televisor ese de 68 pulgadas que me acabo de comprar, ni lo toques. Dios quiere todo. ¿Y qué estaba pasando en esta comunidad? Los hermanos aprendieron a compartir. Daban generosamente. Se daban de manera especial. ¿Sabes qué está diciendo? Que ellos no eran espectadores de un show religioso. Ellos no prendían la televisión y veían el streaming. Ellos no venían al templo a cantar. Ellos venían a dar, a participar, a estar juntos, a ser parte de una vivencia espiritual. No venían a consumir un programa religioso, no venían a establecer una forma religiosa que estuvo muy bonito este fin de semana. El pastor predicó muy bien y los hermanos cantaron maravilloso. No.
ellos venían dispuestos a darse de corazón. Qué bonito se ha visto hoy día a los jovencitos cantando, ¿no? Han visto que es un equipo nuevo, son el equipo de jóvenes que nos han acompañado este domingo. Pero ¿sabes que para cantar han ensayado jueves y viernes posiblemente? El viernes han estado acá, feriado, de repente hemos estado haciendo cosas familiares. Ellos han estado acá cantando, ensayando. Ayer han estado desde las 3 de la tarde ensayando, porque ellos han venido a dar. ¿Qué has traído tú para dar hoy día? No te hablo de dinero de nuevo. ¿Qué has venido a dar hoy día a tu Señor? ¿Qué has venido a dar a tu iglesia? ¿Cómo es tu espíritu de generosidad? ¿O has venido a consumir un programa? ¿Y has venido a decir, hoy día qué bonito estuvo? Hoy día no me gustó, ese pastor chiquito es medio agresivo, medio complicado. No, hermano, ese era el espíritu que acompañaba a la iglesia. Era un espíritu de unidad y un espíritu de generosidad. Cada uno de ellos era protagonista de algo especial. Pero mira las consecuencias. ¿Cuáles eran las consecuencias? Mira el versículo 47. Tenían el favor del todo el pueblo. Tenían influencia. La gente los miraba. La gente de la calle miraba y decía, oye, ¿qué está pasando ahí? Oye, mira cómo comparten. Oye, mira, ¿qué pasa acá? ¿Te has puesto a pensar la gente que pasa por la avenida Benavides, qué piensa de nosotros? Claro, al margen del alboroto que hacemos con los carros allá adelante, ¿no? Que es medio complicado y que hay que cuidar el testimonio ahí. Pero te das cuenta que la gente que pasa se pregunta, ¿qué pasa? De repente tú has llegado por eso. De repente tú has llegado por mirar eso. Yo llegué a la iglesia por algo así. Yo pasaba todas las mañanas por la avenida Arequipa, la cuadra 23, y veía un alboroto ahí todas las mañanas. Y me acuerdo que con un amigo que nos íbamos a estudiar a la Academia Preuniversitaria decíamos, oye, parece bonito, ¿eh? Hay que mirar a ver qué pasa, ¿no? Y vinimos a ver qué pasa. Y obviamente Dios fue obrando en nuestras vidas. ¿Sabes qué? Esta comunidad unida y generosa tenía el favor de todo el pueblo. Tenía la confianza, la influencia. Y la gente empezaba a mirar y decir, estos hombres son diferentes. Estos hombres y estas mujeres tienen algo distinto. ¿Y sabes qué? Finalmente el Señor añadía los que iban a ser salvos. Es decir, Dios iba sumando a la iglesia por el testimonio de la misma iglesia. Dios iba sumando los que habrían de escuchar el Evangelio y habrían de creer en él, porque veían un cambio y veían una actitud diferente que tenemos nosotros. ¿Quieres tener influencia? ¿Queremos tener influencia como iglesia? Pues abramos nuestro corazón, seamos generosos en el espíritu, seamos influyentes en los demás, tengamos un cambio notorio en nuestra alma para que otros puedan ver lo que Dios está haciendo en nosotros. ¿Sabes cuántos años tiene la iglesia de Miraflores aquí en este distrito? 47 años. ¿Te has puesto a preguntar qué piensan los vecinos? Gracias a Dios teníamos un vecino atrás que nos hacía la guerra. Porque los muchachos ensayaban, ¿no? Y ensayan haciendo bulla. Y siempre hacen bulla. Bueno, los evangélicos somos bullones, ¿no? Cantamos, gritamos, hacemos escándalo. Pero tenemos que respetar a los vecinos. Tenemos que respetar los estacionamientos. Y si tienes complicaciones, tienes que venir más temprano para encontrar un estacionamiento. Porque tenemos que dar testimonio para hacer influencia a los demás. Déjame terminar con el último punto. Hechos capítulo 5. Hechos capítulo 5. Versículos 12 y 13. Ya no solamente siendo luz y sal, ya no solamente dando frutos, sino señales y prodigios. Mira el detalle. Versículo 12. Por la mano de los apóstoles se realizaban muchas señales y prodigios entre el pueblo y acostumbraban a estar todos en común acuerdo en el pórtico de Salomón. Pero ninguno de los demás se atrevía a juntarse con ellos. Sin embargo, el pueblo los tenía en gran estima. Y más creyentes en el Señor. Multitud de hombres y mujeres se añadían constantemente al número de ellos, hasta el punto que sacaban a los enfermos a las calles para compartir el Evangelio, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Qué está pasando acá? Esta es esa misma iglesia de Hechos 2. Ahora han pasado unos cuantos años en adelante.
y está pasando cosas maravillosas, señales y prodigios. El libro de Hechos de los Apóstoles nos menciona aproximadamente 32 milagros que suceden en este libro. Y no 32 tipos de milagros. Las lenguas, sanidades en cantidad. Incluso se mencionan hasta 2 resurrecciones. Una está en el capítulo 9 y otra está en el capítulo 20. Tú quieres analizarlo, está ahí. Estas señales no eran otra cosa que la manera como Dios estaba confirmando con los apóstoles el mensaje de Jesucristo para la iglesia y para los judíos de esa comunidad. Acuérdate que esa primera iglesia estaba en Jerusalén. Pero la pregunta que tendríamos que hacernos es, ¿cómo hacemos señales y prodigios hoy? El día de hoy. ¿Te has puesto a pensar? Y ahí alguno empieza a bajar cerca de ese plop. Pregunta complicada. Y sí, hoy en día hay señales y prodigios. ¿Te acuerdas hace 2 semanas? 30 personas pasaron por las aguas de bautismo. ¿Se acuerdan o no se acuerdan? El bautismo fue sábado y fue domingo, ¿no? En total fueron como 31 personas aproximadamente. Eran 32, pero uno de ellos se enfermó. ¿Tú crees que eso sucede comúnmente? ¿Tú crees que eso pasa porque nosotros lo promovemos? Déjame decirte algo más. ¿Tú crees que eso pasa a cada rato en todas las iglesias, en todos los países? Hermano, ese es un milagro de Dios. Esa es una maravilla que tú y yo podemos ver y que a la cual a veces nos acostumbramos y no nos damos cuenta. Yo quisiera que ustedes escuchen los testimonios de esas personas que se bautizan. Nosotros los escuchamos porque los entrevistamos y les preguntamos. ¿No te imaginas la maravilla de Dios que está haciendo obras en vida de personas, jóvenes, que se convierten y salen de las tinieblas a la luz admirable en Cristo Jesús? Hay iglesias acá en el Perú, en Latinoamérica y en todo el mundo que tienen 3 y 4 convertidos y bautizados en el año. Y nosotros tenemos el privilegio, la hermosa bendición de ver tantos milagros juntos, porque Dios sigue obrando de manera especial. Hermano, esa es la manera como la iglesia influencia a la sociedad. Esa es la manera como la iglesia tiene una presencia, porque esos hombres y esas mujeres, ustedes que están acá presentes, nosotros juntos, expresamos que Dios ha cambiado nuestras vidas y nos ha hecho hombres y mujeres diferentes. Cada uno de nosotros somos promotores de nuevos valores, porque la iglesia lo que debe promover es un nuevo cambio, un cambio sustancial de forma de vivir, de salir del egoísmo, de pensar en uno mismo, a ser generosos, como hemos dicho. ¿Te acuerdas lo que dice Hechos? Más bienaventurado es dar que recibir. Aprender a salir de la corrupción a la honestidad. ¿Te acuerdas lo que leímos hace un rato en Efesios 4? El que robaba ya no robe más, sino trabaje. Salir del temor a la confianza. ¿Te acuerdas del Salmo 125? Los que confían en Jehová, ¿cómo son? Como el monte del Señor, que no se mueven, sino que permanecen para siempre. ¿Así es tu vida? ¿O estás muerto de miedo? ¿O estás angustiado? ¿No puedes dormir por la ansiedad, el miedo de tanto noticiero que ves? ¿Dónde está puesta tu confianza? ¿Somos espectadores religiosos de un servicio hermoso que todo el mundo prepara para que tú consumas? ¿O somos creyentes comprometidos y consagrados para Cristo? ¿Te acuerdas lo que dice Pablo en Romanos capítulo 12? No se conformen a este mundo, sino sean transformados por medio de la renovación de tu entendimiento, de nuestro entendimiento. Dios quiere un cambio, hermano, hermana. Dios quiere que cambie nuestra vida. Y tal vez el trabajo más duro y más difícil que tiene el Espíritu Santo es ese. Y tal vez la manera más importante en cual la iglesia puede afectar su comunidad es presentando hombres, mujeres y familias
transformadas por Cristo Jesús. ¿Cuáles son los resultados que produce eso? Déjame terminar. Hechos 5, versículo 13 y 14. Mira lo que dice ahí. Ninguno de los demás se atrevía a juntarse con ellos. Le tenían cierto temor, cierto respeto, ¿no? Le decían, uy, esos creyentes son cosa brava. Tú le das la oportunidad y te van a predicar. Te van a llevar a su iglesia. Te van a hacer que hables con los pastores, con los hermanos. Te van a sacar una Biblia. Le tenían cierto temor y respeto. Y está bien, es válido. Pero mira el equilibrio. Porque ese temor y respeto también significaba estima. Déjame terminar el versículo 13. Ninguno de los demás se atrevía a juntarse con ellos. Sin embargo, el pueblo los tenía, ¿qué dice el texto? En gran estima. O sea, les tenían temor, respeto, valor. Sabían que eran creyentes, sabían que no mentían, sabían que no robaban, sabían que su vida había sido cambiada. Los tenían en gran estima. Los valoraban de una manera especial. Los consideraban de una manera diferente. Los tenían de una manera distinta. Sabían que algo había pasado en sus vidas y posiblemente anhelaban ese cambio. Pero ¿sabes cuál era lo más hermoso? Lo que dice el versículo siguiente. Y más creyentes en el Señor. Multitud de hombres y mujeres se añadían constantemente al número. Hermano, ¿sabes? Nosotros queremos que el evangelio crezca. Esa es nuestra meta, hermano. Nuestra meta no es la fama, no es el honor, no es que salgamos en las redes. Eso no nos importa, hermano. Nos importa que el evangelio crezca. Que otras personas conozcan la esperanza de Cristo. Y eso va a suceder solamente cuando tu vida y mi vida exprese ese cambio. En esta iglesia estaba pasando eso, ¿y qué pasaba? La gente miraba el cambio y venía. Acá hay algo diferente. Acá hay algo distinto. Estamos orando en el cuerpo pastoral. El próximo año posiblemente empecemos un servicio más, domingos en la mañana, porque no tenemos espacio. Y ¿sabes qué? Hacemos un servicio más porque el anhelo es hacer otra iglesia. Queremos formar otra congregación. Y tenemos que aprender a hacerlo. Necesitamos servidores, instrumentistas, músicos, predicadores, anfitriones, maestros, consejeros, todo eso. Pero todo eso lo hace Dios con su obra bendita. La gente que pasa tiene que mirar hombres y mujeres transformados por Cristo que presentan un desafío para la vida de los otros. La pregunta que tengo que hacerte al final es, ¿qué vas a hacer tú? ¿Cuál es tu posición frente a todo esto? ¿Quieres ser parte de una iglesia de influencia? ¿Ustedes quieren ser parte de una iglesia de influencia, sí o no? ¿Amén? ¿Sí? ¿Queremos ser influencia a otros? ¿Influenciar a mi familia? ¿Influenciar a mis vecinos? ¿Influenciar mi trabajo? ¿Influenciar mi distrito? Solo lo podremos hacer si Jesucristo reina en nuestras vidas, si Él transforma nuestro ser, cambia lo que somos y nos hace hombres y mujeres diferentes. Nos ponemos de pie, por favor, ahí en nuestro lugar y vamos a orar al Señor. Y tal vez si tu anhelo es que Dios haga un cambio en tu vida, este es el momento en que tú tienes que decirle, Dios, yo no quiero solamente venir a una iglesia. Yo no quiero solamente creer en ti. Yo quiero que cambies mi vida, que me uses de influencia en mi sociedad y en mi comunidad. Vamos a orar. Señor, estamos aquí agradecidos por tu palabra, agradecidos por el desafío que significa ser hijos tuyos, ser transformados por tu espíritu, ser cambiados por ti. Te rogamos, Dios, que ese cambio profundo sea dado en nuestra alma y nos permita ser de influencia, no solo en nuestra familia, no solo en nuestro trabajo, sino en nuestros vecinos, en nuestro distrito, en nuestra comunidad y hasta lo último de la tierra. Bendice a tu iglesia,
Llénala de tu espíritu, permítanos ser de alcance e influencia a otros, para que el nombre de Jesucristo sea exaltado. La gloria sea a ti, todo el honor que te mereces, por nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Amén. Amén.